gracia de Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes. Es el reino tuyo, es el reino tuyo, el poder, oh Espíritu Santo, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Desciende sobre mi vida, díselo, desciende, tuyo es el reino, vamos, dilo, tuyo el poder. Tu casa le pertenece a Cristo, tu vida le pertenece a Él, tu familia le pertenece al Rey de Reyes. Decláralo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo, 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 Señor, tuya es mi vida. Al diablo no le pertenece tu casa, al diablo no le pertenece tu familia. En el nombre de Jesús yo reprendo a Satanás, lo echo fuera, fuera, fuera. Tuyo el poder, Jesús. Es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo, tuyo, tuyo es el reino, tuya es mi vida, dilo, tuya es mi casa, tuya mi familia, tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Diréis a esta montaña, quítate, y la montaña tendrá que quitarse. En la Biblia los demonios son montañas, los demonios que tratan de destruir tu casa, que tratan de destruir tu vida, que tratan de destruir tu familia. Diles que se muevan en el nombre de Jesús. Se moverán, se moverán en el nombre de Jesús. Mi casa es del Señor, mi familia es del Señor Jesús, mi vida le pertenece a Jesús, mis hijos le pertenecen a Jesús. Satanás, oye esto, mis hijos le pertenecen a Jesús, mi esposo le pertenece a Jesús. Decláralo. Mi esposo le pertenece a Jesús. Mi esposa le pertenece a Jesús. Mi familia es de Cristo. Y tú no tienes lugar. Tú no tienes lugar, no tienes parte en mi familia, en mi casa, en mi iglesia, en mi matrimonio. No tienes parte, no tienes lugar. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué declaración más potente, ¿no? Primeramente Jesús está diciendo sobre esta roca. ¿Cuál roca? Pedro acababa de declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo. Fue toda una revelación. Hasta ese momento Jesús abiertamente no se había declarado quién Él era. Sabían que era su maestro, pero Jesús no le había mostrado todavía realmente quién era Él. Y cuando Jesús le dijo, Jesús les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y le contestaron: bueno, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías, que ha vuelto, qué sé yo, muchas cosas. Y entonces Jesús dijo: vale, bien, ¿y ustedes quién decís que soy yo?
O sea, les preguntó primero qué dice la gente, después, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y ahí se quedaron todos mudos, porque no sabían realmente, se quedaban admirados con las cosas que Jesús hacía, con su autoridad, con sus milagros, con su poder. Pero hasta cierto punto no sabían realmente quién era, no se atrevían a decirlo. Y entonces Pedro tuvo una revelación de Dios y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue una declaración impresionante, porque Pedro estaba diciendo: tú eres el Mesías esperado. La palabra Cristo significa ungido, significa Mesías. En hebreo era Mesías, en griego Cristo. Entonces, ¿por qué se llama Jesucristo? Porque es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, el que esperaban, el que estaba profetizado que vendría a salvar. Amén. Esa promesa desde Génesis 3:15 que Dios Padre le dijo a Adán y a Eva. En Génesis 3:15, después de que ellos pecaron, ya le dijo: de tu simiente se levantará alguien que golpeará a la serpiente. Amén. Desde ahí, todo el Antiguo Testamento fue profetizada la venida de un Mesías. Uno que no iba a ser como Moisés, que no iba a ser como David, sino un Mesías diferente, sobre el cual, sobre su reino, se iba a establecer el reino de Dios. Amén. Claro, esa declaración de Pedro, que además era de los que había allí probablemente el más analfabeto, el que menos había estudiado, y de repente dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, no es un profeta, no es un ser humano cualquiera. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le responde y dice: bien has dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esa verdad. Dice: y sobre esa verdad, sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre mí voy a edificar mi iglesia. Amén. O sea, él estaba diciendo: a partir de ahora voy a edificar algo nuevo. Amén. Voy a edificar algo poderoso. Hasta ahora el plan de Dios solo había sido con su pueblo Israel, pero a partir de ahora voy a edificar, sobre mí se va a edificar la iglesia. No va a ser sobre Moisés, sobre la ley, no va a ser sobre el tabernáculo, no va a ser sobre David, sino sobre mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Amén. Es tremendo cuando analizamos a Jesús, las declaraciones que él hacía. Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, Jesús no vino a hablar de un camino, Jesús no vino a enseñar una verdad, Jesús vino a que lo conociéramos. Él vino a revelarse, porque el camino, la verdad, la vida no es una filosofía o una religión, sino que es una persona. No existe un solo líder religioso que se haya atrevido a decir: yo soy el camino. Buda jamás. Mahoma jamás. Solo Jesús. Nadie se ha atrevido a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién se atrevió alguna vez a decir: yo soy la resurrección? Porque luego hay que demostrarlo. Después de decir eso a Marta, resucitó a Lázaro. 4 días muerto, pero luego él mismo murió y resucitó. Amén. Sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Sobre ese poder, sobre Cristo es la iglesia edificada. Y la promesa de Dios para ti en esta tarde, leyendo esto, es que Cristo te va a edificar. Amén. Cristo está deseando edificar tu vida, edificar mi vida, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Y dice más, dice: las puertas del infierno, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Amén. Es decir, el mismo diablo no puede prevalecer contra la iglesia. Y eso significa que el diablo no puede prevalecer contra nosotros. Pero ese nosotros es un plural maravilloso, porque Jesús viene a edificar a la iglesia
y le da autoridad a la iglesia. Por tanto, yo tengo autoridad como hijo de Dios. Tú tienes autoridad siempre que estás en comunión con la iglesia. Hay algunos que creen que, bueno, yo y Dios y ya. No, la iglesia, la misma canción que hemos cantado, habla del Padre Nuestro. Amén. Y Jesús no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro. Es decir, hasta para repetir esa oración necesitas que alguien esté contigo. Porque decir Padre Nuestro tú solo, como que no tiene sentido. Amén. Salvo que tenga múltiple personalidad. Pero es Padre Nuestro, ¿por qué? Porque el poder está en la iglesia. Amén. Y mientras más nosotros queremos edificar la iglesia, más estamos en sintonía con lo que Jesús quiere hacer. Amén. Cuando nosotros edificamos la iglesia de Dios, estamos trabajando en la dirección que Jesús quiere. Estamos trabajando en su voluntad. Amén. Y en la medida que tú edificas la iglesia, tú te beneficias de lo que estás haciendo. Porque Jesús trabaja contigo y te da el poder para que ni el infierno pueda prevalecer contra ti. Puede venir contra ti, pero no podrá prevalecer contra ti. Amén. No es que no vamos a tener problemas, claro que vamos a tener, pero si estamos edificando la iglesia, estamos seguros de que prevaleceremos contra toda obra del diablo. Amén. ¿Y qué es la iglesia, hermano? Cuando hablamos de la iglesia, un término que lo repetimos tantas veces, la iglesia de la que Jesús habla que va a edificar, no se refería a que él iba a edificar un templo más grande que el templo que había en Jerusalén. Amén. No, Jesús no estaba interesado en templos. A Jesús nada de eso le causaba impresión. El mismo Satanás le dijo: póstrate ante mí y te doy todos los reinos de la tierra. Bueno, podrás tentar a alguien que crea que eso es valioso, pero de donde yo vengo, ¿me vas a tentar con los reinos de la tierra? Si yo he creado los cielos y la tierra. Amén. Por eso Jesús, cuando Él nació, a mí me encanta, porque cuando tú piensas, si Dios envió a su Hijo, si Él se hace carne a nacer, ¿tú qué crees? Que Él iba a nacer en el templo, en el lugar más maravilloso de la tierra, porque Él era el Hijo de Dios y nació en un establo. Pero yo digo, es que cuando uno es el dueño de todo, realmente entiendo que Dios quisiera nacer en un establo. Amén. Porque para Él todo lo que había en el mundo, el oro, la plata, la riqueza, no tenía valor. Ni quiso honrar esas cosas, porque esas cosas para Dios no son nada. Amén. Absolutamente nada. Él no quería edificar un gran edificio. Cuando Él habló de yo edificaré la iglesia, mi iglesia, y el infierno no podrá prevalecer, no se estaba refiriendo a un edificio. Amén. Amén. ¿Y a qué se estaba refiriendo entonces? Mira, en Hechos capítulo 11, verso 26, vamos a entender qué es la iglesia. Aquí dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Dice que se congregaron, está hablando del apóstol Pablo y de Bernabé, que se congregaron allí. Fíjate que no dice la Biblia que se congregaron en la iglesia, ¿verdad? Nosotros solemos decir voy a la iglesia, ¿no? Estoy en la iglesia. Te llama alguien, es que estoy en la iglesia, voy a la iglesia. Y esa manera de hablar nos confunde pensando que la iglesia es este edificio. Pero mira que en la Biblia nunca encontrará ese error a la hora de mencionar la iglesia. Aquí dice que Pablo y Bernabé se congregaron con la iglesia, no en la iglesia. Amén. Porque la iglesia no es el lugar donde estaban. La iglesia es los hermanos, las personas. Amén. Entonces yo no puedo decir me voy a congregar en Josefa, me voy a congregar en Lisette, me voy a congregar en Fran. No se puede, pero sí puedo decir me voy a congregar con Josefa, me voy a congregar con Fran, con Lisette, con la iglesia. Por tanto, la iglesia eres tú y soy yo. Amén.
no es este edificio, somos nosotros. Mira, en 1 Corintios 14:23 dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, amén, si toda la iglesia se reúne en un lugar, algunos de nosotros diríamos, no, pero si nosotros lo que decimos es que todos nos reunimos en la iglesia. Y aquí está diciendo, la iglesia se reúne en un lugar. La iglesia se va a reunir en un lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el edificio. El edificio no se puede reunir. Nosotros nos reunimos. Amén. Nosotros somos la iglesia. También en Romanos, el apóstol Pablo se despide en esta carta diciendo, saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Amén. ¿Eso qué es? Que la iglesia estaba en una casa. Claro, nosotros como iglesia que somos podemos estar en este local, podemos estar en una casa, podemos estar en el campo, podemos estar en cualquier sitio. Amén. En este caso había algunos que se reunían en una casa y esa era la iglesia de esa casa. Amén. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, otra iglesia en otra casa. No tenían la posibilidad de reunirse en un local. Pero lo importante no era el local, era la iglesia. Amén. Por tanto, la iglesia no es un edificio. ¿Qué es? La iglesia es, dice la Biblia, una familia. La iglesia no es un club. La iglesia no es una asociación. Amén. Donde hay miembros en mayúscula. Yo soy miembro, tengo una membresía, tengo una afiliación. No. La iglesia es una familia. En Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente, ¿a quién? A la familia de la fe. Por tanto, somos familia en la fe. Amén. No somos socios de la iglesia, somos hermanos, somos familia, tenemos la misma herencia. Amén. Tenemos ya la herencia de nuestro Padre. Ya nuestro Padre murió y resucitó. Y al morir, nosotros heredamos. ¿Cuándo se hereda? A ver. ¿Cuándo hay herencia? Cuando se muere, hay herencia. ¿Va entendiendo otro motivo por el que Jesús murió? Amén. Lo dice la palabra. Al morir, nosotros hemos heredado. Hemos heredado. Y después Jesús resucitó. Pero la herencia ya no hay quien te la quite. Amén. La herencia es tuya. Entonces somos herederos de una misma herencia. Somos hermanos, somos familia en la fe. Dice también aquí el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, la iglesia es una familia y como familia que somos, debemos de tener amor fraternal. Amén. No fingido. Hermano, Dios te bendiga. ¡Ay, cuánto te amo, hermano! Y luego por detrás, te pongo verde. Hay que ver. Ay, pastor, cuánto te amo. Hay que ver, pastor, Hermano, amor no fingido. Hay que amar de verdad. Amén. Amor verdadero, amor real. Si uno tiene algo contra otro como familia, hay que hablar. Amén. Hay que decir, mira, esto, aquello, lo otro. Venga, pues vamos a orar, nos perdonamos. Amén. Y seguimos adelante. Amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, con corazón puro. Eso es la iglesia, hermano. La iglesia es una familia donde debemos de amarnos. Amarnos, sentir que somos lo que somos. Unos somos parte de otros. Amén. ¿Qué más dice la Biblia que es la iglesia? La iglesia no solo es una familia. Amén. Ya hemos visto que no es un edificio. Hemos visto que es una familia, pero además también es un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Y no cualquier cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Mira lo que dice Colosenses 1, 17 y 18. Dice que Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén.
Él es la cabeza de un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Amén. Primera de Corintios nos enseña sobre el cuerpo, sobre la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, mira qué interesante. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está hablando del cuerpo humano, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo es uno, pero tenemos muchos miembros. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Yo puedo tener muchos miembros en mi cuerpo, pero por más miembros que tengo, cuerpo, no tengo dos cuerpos. Decimos, tengo un cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Tengo dos manos, tengo dos ojos, dos orejas. Pero cuerpo es uno. Dice, pues así también es Cristo. Así también. Somos muchos miembros, pero cuerpo, uno. Amén. Porque por un solo cuerpo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En uno. Y ahora dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir, que el cuerpo de Cristo, todos somos parte del cuerpo y no importa de dónde venga cada uno. Amén. Sigue diciendo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no va a ser del cuerpo? Si mi pie, como no es mano, se cree que no es del cuerpo, ¿ya no va a ser del cuerpo? Y si la oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿ya no va a ser del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, veríamos muy bien, pero no oiríamos nada. ¿Dónde estaría el oído? Amén. Y si todo el cuerpo fuese oído, oiríamos muy bien, pero ni veríamos ni oleríamos. ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros del cuerpo, cada uno de ellos, como Él quiso. Amén. Lo que está aquí diciendo es que no debe haber, que esto pasa muchas veces en muchos lugares. ¿Y a mí por qué no me ponen a esto? ¿Y por qué han puesto a aquel a hacer no sé qué? ¿Y por qué a mí no me han puesto? Y, ¿me entiendes? A veces pasan esas cosas. Pero somos un cuerpo. Y porque yo no hago lo que hace el otro, no significa que yo no soy igual de importante en el cuerpo. No todos tienen que querer ser lo mismo. Porque entonces el cuerpo no tendría la funcionabilidad que tiene. Amén. Si mis pies no quisieran ser pies y quisieran ser oídos, imagínate qué problemón tendríamos en el cuerpo. ¿Verdad? No podríamos andar. Y eso pasa en la iglesia. Todos tenemos un lugar que Dios ha previsto para cada uno de nosotros. Dice, son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo vuelve a insistir muchas veces. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Fíjate que la cabeza es Cristo. Pues dice, ni la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Es decir, que todos nos necesitamos. No podemos decir que a Manuela no la necesito. Ni Manuela puede decir, yo no necesito a Joseph. Todos nos necesitamos. Amén. Y todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo también. Amén. Tú tienes una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Y tienes que buscar ese lugar, esa responsabilidad y funcionar. Amén. Porque si mi mano no quiere funcionar, ahora mismo no quisiera, no podría tener el micrófono. Y aunque yo quiera hablaros, el micrófono no lo podría tener. Si mi boca no quiere hablar, no podría, aunque mi cuerpo esté presto. Amén. Y esto en la iglesia es muy importante. Que todos tenemos un lugar. No hay ningún miembro en el cuerpo que no tenga una función. Todos tenemos una función. Y todos tenemos que ver cuál es el llamado, la carga que tengo en mi corazón y ponerlo al servicio del cuerpo. Amén. Dice, de manera, fíjate, que si un miembro padece, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando un miembro padece? Cuando te duele el dedo del pie. ¿Qué padece? ¿El dedo solo? ¿Y el resto del cuerpo no se entera? ¿O te está fastidiando al cuerpo entero? ¿Sí o no? Cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra,
pues todos los miembros con él se gozan. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Ahora, si somos miembros del cuerpo, ¿lo estáis viendo ahí ya? Tenemos que estar sujetos, ¿no? ¿Tú has visto que a donde yo voy va el cuerpo? La mano no se puede quedar aquí. Me voy y te imaginas se queda la mano ahí. Sería cómico, ¿no? Pero el cuerpo tiene que estar ¿cómo? Sujeto. Sujeto. Amén. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. La pregunta, ¿estás sujeto o estás insujeto? Amén. Coyuntura. ¿Qué significa esto? Dice Efesios, el apóstol Pablo dice: Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que Jesús estableció. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora estamos viendo que también somos un cuerpo. Y ahora aquí Pablo está diciendo: el cuerpo se va a edificar gracias a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. La función que tenemos es la que Jesús nos ha dado, que es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Amén. ¿Cuál es la obra del ministerio? Salvar almas, edificar a los hermanos. Amén. Dice aquí: para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por tanto, Jesús quiere, parte de edificarnos es que todos estemos unidos en la fe, tengamos una unidad. Amén. Nos sintamos uno en la fe. También para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Que lleguemos a conocer al Hijo de Dios. Para que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere edificar para que como cuerpo de Cristo seamos como Cristo mismo. Amén. Y sigue diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjate qué interesante cuando no somos edificados. Cuando no dejamos que Jesús nos edifique. Tú dices, leímos al principio, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y tú dices: amén, Señor, edifícame, amén, amén. Ahora llega el pastor y te llama la atención. El pastor este. ¿Cómo te va a edificar Jesús? Si los ministerios son para la edificación del cuerpo. Los ministerios tienen errores. Los pastores se equivocan, los apóstoles, pero Dios los va a usar para edificarte a ti. Amén. Por tanto, para estar sujeto, para que el cuerpo esté sujeto, lo primero que tiene que ocurrir es que yo acepte la autoridad espiritual de los ministerios puestos por Dios. Para que si me corrige, yo me deje corregir. Si me quieren enseñar, yo me deje enseñar. Porque el único deseo que tienen es que tú seas edificado y que la iglesia sea edificada. Amén. Cuando no nos dejamos enseñar o cuando no nos dejamos edificar, ¿qué pasa? Que somos niños fluctuantes, que somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que pasa si no crecemos. Amén. Si nosotros no crecemos, cualquiera te engaña. Eres como el viento, que vas para acá, que vas para allá y nunca te asientas, nunca creces, nunca fructificas. Amén. Y dice, pues, sino que, o sea, en lugar de eso, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y sigue diciendo, este versículo es precioso. Dice, de quien todo el cuerpo,
Esto va unido a lo anterior. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecemos en la cabeza. ¿Cómo? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo es impresionante. Esto es la manera cuando Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Así se edifica la iglesia. Amén. ¿Cómo? El cuerpo, nosotros, tenemos que estar concertados. ¿Qué es concertado? A lo mejor te ayuda la palabra concierto. Amén. ¿Has visto alguna vez un concierto de música clásica con 200 instrumentos? ¿Alguna vez lo has visto en televisión? ¿Lo has oído? Pues tú ves cómo todo está. Hay un director. No hay dos directores. Uno por un lado, otro por otro, y todos desconcertados, que sería lo contrario a concertado. Hay un maestro que lleva la batuta. Titín, tatán, titín, tutún, titín, tatán. Amén. Y todos los instrumentos están primeramente bien afinados. ¿Verdad? Porque si un instrumento no está bien afinado, cuando empieza a tocar desentona con los demás. Se nota rápido que ese no está bien afinado. Entonces, todos los instrumentos bien afinados. Pero todos los instrumentos son diferentes también. Hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de viento, hay instrumentos de percusión. Y todo el tiempo no están tocando todos. A veces ves la media orquesta que está con el instrumento quietecito. Porque ahora está sonando los violines con el piano, ¿no? Y ya en la siguiente parte ya entran los trombones, el trombón. Y todo va. El que entra cuando tiene que entrar, se para cuando tiene que parar, el otro toca cuando tiene que tocar, cada uno lo hace en su momento, en su lugar, en su nota, mientras uno está haciendo un sol, el otro está haciendo un re, pero todo junto suena precioso. Amén. Pues cuando aquí dice que el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido, se está refiriendo a como una orquesta tiene que estar unida, todos leyendo la misma letra, la misma canción, la misma partitura. ¿Te imaginas que uno tiene una partitura y otro tiene otra? Van a tocar mal. Todos con una misma partitura, todos siguiendo al maestro, todos unidos y afinados. Amén. Cuando un miembro en la iglesia no está bien afinado, da la nota. Se nota. Amén. Se nota que no hay unidad. Se nota que no está empujando en la misma dirección. Se nota que no está a lo mismo. Parece casi que está a la contra. ¿Me explico? Cuando se dice de hacer una cosa, pues yo opino siempre lo contrario. Cuando se dice de hacer otra cosa, yo opino lo contrario. Cuando a la mayoría le parece bien, a mí me parece mal. Estoy desafinado. Me tengo que afinar. Nada más, es cuestión de afinarse. Amén. Pero tenemos que estar concertados y unidos. ¿Cómo nos unimos? ¿De qué manera nos unimos? Dice, por las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Analiza nuestro cuerpo. Amén. La mano está unida al antebrazo. Está unida al cuerpo, pero no está unida a la cabeza. ¿Te imaginas todos los miembros unidos a la cabeza? El pie aquí, la mano aquí. ¿Tú te imaginas qué monstruo? Fíjate que los miembros están unidos al cuerpo, pero no todos están unidos directamente a la cabeza, sino que están unidos, como dice aquí, entre sí. Amén. Es decir, la mano no está unida a la cabeza directamente, sí está unida. La mente manda una orden y la mano obedece, pero no está unida directa, está unida al antebrazo. Y el antebrazo al brazo. Amén. Y las coyunturas, la muñeca, el codo, el hombro, si te das cuenta, es lo que une una parte de otra. Amén. Por tanto, los miembros tienen que estar unidos unos a otros.
Amén. Tiene que darse una unidad de uno con otro. En otro pasaje habla de las ligaduras, los ligamentos, perdón. Las coyunturas tienen ligamentos interiores para que se pueda mover, no se despegue y además el movimiento sea suave. Si no tuviéramos ligamentos, esto sería Robocop. Habría mucha fricción para moverse. Sin embargo, es suave y no duele. Los ligamentos son el amor. Amén. Los ligamentos en el cuerpo de Cristo es el amor. El amor es el que hace que un miembro con otro no cruja, sino que pueda haber flexibilidad, pueda haber suavidad. Amén. Y la coyuntura, como se une uno a otro, podríamos llamarlo, según como Jesús lo enseñó o lo hizo, podríamos llamarlo el discipulado. Es lo que une a un miembro con otro miembro. Todos los miembros en una iglesia deben estar siendo discipulados. Y todos tienen que tener un maestro de discipulado. Amén. Y a su vez ese miembro tiene que tener a otro miembro. Esto lo vamos a ver. Se llama transferencia de vida. Estamos hablando de la sujeción del cuerpo. Como cuerpo que somos, estamos sujetos un miembro a otro a través de las coyunturas, que sería la manera de unirnos, en nuestro caso, y viendo cómo Jesús lo hizo, discipulado. Amén. Y esto lo vas a ver aquí. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Pablo le dijo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que está hablando es de cómo se conecta un miembro con otro. Señor Timoteo, yo te he enseñado a ti. Pues lo que yo te he enseñado a ti, fíjate, la visión de Pablo es espectacular, porque él no para ni siquiera a explicar: lo que yo te he enseñado a ti, enséñaselo a otros. No, eso ya Pablo lo da por hecho. Pablo va volando. Amén. No dice enséñale a otros. No, no, eso ya lo doy por hecho. Lo que te digo es que le encargues a otros que lo enseñen a otros. ¿Me explico? Es decir, que si yo veo a Fran, ya no lo veo diciendo voy a enseñar a Fran. No, no. Voy a encargarle a Fran que enseñe a otro. Vamos a enseñar a Marta. No, no. Vamos a encargarle a Marta que enseñe a otro. Que por cierto ya lo está haciendo. Amén. Esa es la visión de crecimiento que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que si tú estás aprendiendo, que sepas que no es para que tu cabeza se haga más grande. Porque los cabezones se caen para el lado. Amén. Si tú estás aprendiendo o has aprendido de la palabra, tú tienes que estar deseando tomar a alguien para enseñar. Porque si no, estás cortando la transferencia de vida. Amén. Esa es la transferencia. Encargo a otros que enseñen a otros. Amén. Mira lo que pasó con Bernabé y Pablo. Dice en Hechos 9:27, esto fue cuando Pablo, recién se convirtió a Cristo. Dice que Bernabé, que era un hermano de la iglesia, un discípulo, tomándole, ¿ves que esa palabra está ahí en rojo? Tomándole. Esa palabra habla de que Bernabé con Pablo hizo algo, que no fue solo llevándole, fue tomándole. Lo tomó, ¿cómo se dice? Adoptó. Lo tomó como un hijo espiritual y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino a Damasco al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había Pablo hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé estaba avalando que Pablo se había convertido de verdad, porque Pablo, antes de convertirse, iba buscando a los cristianos para matarlos. Entonces tenían miedo. Pero Bernabé tomó a Pablo y fue con él y se lo presentó a los apóstoles.
Pero 2 capítulos más adelante, en Hechos 11, dice que después fue Bernabé, el mismo Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, que es Pablo. Él se había ido a Tarso y ahora Bernabé dice, voy a por mi discípulo. Voy por él. Y dice, hallándole, se lo trajo a Antioquía. Amén. Es decir, que Bernabé estuvo pendiente de Pablo. Cuando Pablo no venía a la iglesia, o no venía con la iglesia, amén, Bernabé decía, ¿dónde está mi discípulo? ¿Dónde se habrá metido? Amén. La manera en que Pablo estaba conectado al cuerpo era a través de un miembro que era Bernabé. Amén. El cual lo tomó y se hizo cargo de su vida espiritual y de su crecimiento espiritual. Amén. Y el objetivo de Bernabé era que Pablo creciera y desarrollara el potencial y el ministerio que Dios tenía para Pablo. Por eso se lo llevó a Antioquía. Y en Antioquía fue, en Hechos 13, 2 capítulos después, donde estando ayunando y orando, había maestros, había pastores, había profetas. Ahí el Espíritu Santo habló y dijo, separadme a Bernabé, a este, y a Pablo, y enviarlo a la obra misionera. Y el comienzo de las misiones, porque los que habían salido de Jerusalén por todos lados a predicar el evangelio no fue misiones. Ellos salieron huyendo porque había una persecución. Pero la primera vez que alguien es enviado a predicar, la primera vez que la iglesia se reúne y envía a alguien, fue ahí. Los primeros misioneros de la historia fueron Bernabé y Saulo. Amén. Ahí comienza el ministerio de Pablo, gracias a que Bernabé lo tomó. Y Pablo había aprendido eso. Y ahora vemos cómo Pablo hace lo mismo con Timoteo, entre otros. Y dice aquí que después llegó a Derbe y a Listra. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que este se viene conmigo. Le echó el ojo, seguro oró y Dios dijo, este Timoteo tiene algo. Amén. Entonces Pablo dijo, vente. Y tomándole lo que Bernabé había hecho con Pablo, ahora Pablo lo hace con Timoteo. Amén. Tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos, que eran unos legalistas tremendos. Entonces lo circuncidó, y porque todos sabían que el padre de él era griego. Siempre los judíos querían que se cumplieran las leyes judías, y Pablo dice, bueno, para que no nos corten el cuello, venga. Pues los judíos eran así. Lo tomó. Amén. Ese Timoteo es al que luego Pablo le dijo, lo que has aprendido de mí, encárgalo a hombres fieles e idóneos para que lo enseñen a otros. Amén. Esa es la manera en que el cuerpo está unido. Amén. Cada miembro tiene que estar unido a otro miembro, y esa unidad tiene que ser una unidad como la de Bernabé y Pablo, como la de Pablo y Timoteo, como la de Jesús y sus discípulos. Amén. Lo que ellos aprendieron de Jesús lo hicieron con sus discípulos, y esto a su vez con otros, y esto a su vez con otros. Amén. No tomaron a 12. Jesús tuvo 12 y uno le salió traidor. Amén. Pero luego no ves que Pablo tomó a 12 necesariamente. Puedes tomar a 1, puedes tomar a 3, puedes tomar a 10. Si quieres, toma 12. Lo importante es que impartas lo que Dios te ha dado. Amén. Que lo que yo recibo lo voy a volcar en otro. Y de esa manera estamos conectados. Amén. De esa manera estamos unidos en un cuerpo. Esa es la unidad. Amén. La unidad no es estar todos en un mismo sitio con cara de buenos, como angelitos, y qué buenos somos. La unidad es estar funcionando. Amén. Estar funcionando, como decía este versículo anterior, que es fantástico. Dice,
el cuerpo concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Amén. Eso debe suceder en el discipulado, que nos ayudamos mutuamente, pero hay una actividad propia de cada miembro. No podemos estar empujando a los miembros de la iglesia toda la vida. ¿Me explico? Va a venir, va a venir, va a venir. Y si no lo empujo, no se mueve. No puede ser. Cada miembro tiene que tener su actividad propia. Amén. Todos tenemos que tener nuestra propia actividad. Y así el cuerpo va edificándose en amor. Amén. Entonces hemos visto que no es la iglesia, que no es un edificio. Hemos visto que la iglesia es una familia. Hemos visto que la iglesia es un cuerpo. Hemos visto cómo tenemos que estar coordinados como cuerpo. Pero luego este cuerpo tiene una función. Tenemos una función y algo que hacer importante. Amén. ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál es la identidad? Y aquí es donde primero tenemos que ser casa de oración. Amén. La iglesia, lo que distingue a la iglesia del Señor debe ser la oración. Amén. Podríamos decir el amor, podríamos decir, pero todo lo que tú quieras decir sin oración es imposible. Amén. Claro que el amor, y hemos hablado antes precisamente de ese amor fraternal, de que el amor son los ligamentos que hacen que las coyunturas, que no haya roces en los hermanos, pero la clave fundamental es la oración. Jesús mismo dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese caso estaba exhortando a los que estaban allí haciendo barbaridades, engañando al pueblo, le vendían una cosa por un precio más caro, eran unos ladrones realmente. Pero aquí define Jesús cómo será llamada mi casa, casa de oración. Amén. Por tanto, la oración tiene que tener un lugar primordial. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Está hablando de una oración, la oración como algo vital en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo cómo nos vamos a sostener como cuerpo, cuál va a ser nuestra sangre. Amén. Esa sangre que circula por el cuerpo, ¿verdad? Pues nuestra sangre debe ser la oración. Amén. El pum, 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 tiene que ser la oración. Es la que tiene que palpitar, la que mueve, la que hace que el cuerpo se pueda mover con fuerza. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Orando en el Espíritu. Amén. Es una oración profunda. No es voy a rezar 4 Padres Nuestros. Es meterme en el Espíritu, en la presencia de Dios. Y estar ahí hasta que yo entro en la presencia de Dios y siento que el Espíritu Santo está tomando mi vida para que mi oración sea una oración como debe de ser. Amén. Para que sea una oración en el Espíritu. Y además dice que lo hagamos con toda perseverancia. Es decir, no de vez en cuando. Tenemos que perseverar en la oración por todos los santos, dice, y por mí también. Amén. Dice el apóstol, oren por mí, oren por todos, oremos unos por otros, oremos permanentemente, porque la oración es la sangre. Si la sangre deja de circular, el cuerpo se muere. Con todas sus articulaciones y coyunturas, muy bien ordenado y concertado, todo perfecto. Pero si la sangre deja de circular, el cuerpo se muere. Amén. Tanto la oración. La iglesia tiene que ser también casa de salvación. Amén. Casa de salvación. Dice la Biblia que alabando a Dios tenían favor con todo el pueblo. Está hablando de la iglesia cuando inició. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todos los días el Señor añadía. Eso es lo que Dios quiere hacer. Amén. Cuando la iglesia, nosotros, la iglesia, estemos bien coordinados, bien concertados, cuando estemos como cuerpo haciendo lo que tenemos que hacer, cuando la oración esté activa, pues Dios va a enviar salvación, estoy seguro. Amén. Salvación. Amén. Y también la iglesia tiene que ser un lugar de restauración. Amén. Oración, salvación, pero también un lugar de misericordia, un lugar de restauración, no un lugar para pegarle palos a la gente, sino un lugar para levantar a las personas. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, porque esto es muy importante. Cuando hablamos del amor, si vemos a un hermano que algo no lo está haciendo bien,
El espíritu no tiene que ser criticarlo. El espíritu de la iglesia no tiene que ser ya hundirlo, sino restaurarlo. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restaurad. ¿Por qué? Porque considérate a ti mismo. Hoy cayó tu hermano, pero dice: no sea que tú también seas tentado. No sea que tú hoy te crees que eres perfecto y mañana te veas peor que él. No sea que tú digas: no, eso a mí no me va a pasar, y mañana te pase algo todavía peor. Amén. Que nadie esté tan seguro de sí mismo. Nadie. El que esté firme, mire y no caiga. Amén. Por tanto, tenemos que restaurar. Los que son espirituales restauran a los que se caen con espíritu de mansedumbre. Dice también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que cuando nosotros pasamos dificultades, Dios tiene misericordia y nos consuela. A su vez nosotros tenemos que consolar a otros. Vamos a ponernos de pie, hermanos.